En los años 70, Henry Kissinger, el viajero de la muerte, proclamó: los Estados Unidos jamás permitirán el surgimiento de otro Japón al sur de la línea del Ecuador. Esto era una amenaza hacia Brasil, que en ese entonces tenía un PIB industrial mayor que el de China y los tigres asiáticos juntos. Ahora llega Trump e impone un arancel del 50% contra Brasil, castigándolo por ser actualmente el presidente de los BRICS. Una alternativa real y práctica a la decadencia del capitalismo neoliberal. Brasil solo tiene un camino por delante: profundizar sus conexiones dentro de los BRICS, fortaleciendo especialmente sus relaciones con China y Rusia, pero también con la CELAC y el Mercosur, buscando la integración y escapando de la dictadura del dólar. Es importante recordar que Brasil también cuenta con un mercado interno por desarrollar y una África con la que puede cooperar. Trump, sin quererlo, podría estar empujando a Brasil hacia el nacionalismo revolucionario, facilitando así la reelección de Lula a un cuarto mandato. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es un gran placer estar aquí en esta misión de integrar a Brasil y América Latina y a todos los telespectadores de América Latina para una mayor comprensión de lo que está sucediendo en Brasil, que recientemente fue escenario de la cumbre de los BRICS, con una alta participación, a pesar de la ausencia de Xi Jinping y Vladimir Putin. Pero ellos tuvieron presencia muy fuerte y fue muy importante porque fue una reunión que dejó huella, incluso por sus posiciones claras, como en relación a la cuestión de la moneda, muy acentuada por la presencia del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que defendió abiertamente el derecho de los países, de los BRICS, a postular y defender tener otra moneda y no depender más del dólar. Esto ya marcó el tono de esta reunión, además de otros temas. Pero nuestro invitado es quien nos dará explicaciones sobre lo que sucedió allí. Y para ello, tengo el inmenso placer de contar con el profesor Lier Pires Pereira, que está aquí con nosotros una vez más. Pertenece al Núcleo de Estudios de los BRICS de la Universidad Federal Fluminense, que tiene una larga tradición y un trabajo muy cualificado en esta actividad. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, profesor, por estar una vez más aquí en Latitud Brasil. ¿Cómo vio usted esta reunión de los BRICS que, a continuación, provocó una reacción furiosa de Donald Trump, no solo contra Brasil, sino contra todos los países de los BRICS? ¿Cómo lo vio usted? Beto, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Mire, se ha dicho mucho, sobre todo en los grandes medios de comunicación brasileños, que la reunión de los BRICS, celebradas los días 6 y 7 de julio en Río de Janeiro, fue un fracaso porque líderes importantes, como usted mismo ha señalado, como Vladimir Putin, obviamente, no pudieron asistir. Xi Jinping, además, por ejemplo, del presidente iraní, no estuvieron presentes en Río de Janeiro. Pero fíjate en la magnitud de la reacción trumpista. La importancia de esta cumbre, Beto, paradójicamente, queda marcada por la magnitud de la reacción, por la rabia, por el odio, por la ira de Trump. Si esta cumbre, Beto, no hubiera sido importante, y quiero creer que tendremos la oportunidad de hablar un poco sobre las motivaciones de la acción de Trump, esta reacción no habría sido tan grande si nos detuviéramos y congeláramos el mundo en este preciso instante. Brasil es hoy el país más criticado del mundo por el presidente estadounidense. Si va a seguir así, ¿por qué Trump ya está adoptando esa postura de bateador? ¿No? Trump siempre se acobarda. Es decir, Trump siempre retrocede ante las dificultades. Eso es otra historia. Pero en este momento, la importancia de la cumbre del BRICS en Río viene dada por la fuerza de la reacción trumpista, Beto. Ahora, el presidente Lula
en su función de presidente de los BRICS, cargo que ejerce actualmente, ha acentuado y destacado mucho la cuestión monetaria, el derecho a una moneda alternativa al dólar. Ha vuelto a cuestionar lo que irrita profundamente a Donald Trump, esa verdadera dictadura mundial del dólar, que está perdiendo espacio de circulación. Ya se ha producido una pérdida relativa, que se calcula en torno al 90% de los países vinculados al BRICS, que componen el BRICS. Y el propio Donald Trump declaró en una ocasión, criticando a Joe Biden, que si permitía que el dólar fuera derrotado, sería como si Estados Unidos sufriera una derrota militar. ¿Cuál es su razonamiento sobre esta cuestión monetaria? ¿Cuán determinante es en esta crisis que se ha desatado ahora entre Estados Unidos, Brasil y los BRICS? Beto, la desdolarización de la economía internacional y de la economía del comercio financiero internacional, creo que sería una derrota mayor que cualquiera de las derrotas militares que ha sufrido Estados Unidos a lo largo de su historia. Estamos hablando, por lo tanto, desde 1776, cuando Estados Unidos declaró su independencia en el primer movimiento de descolonización. Con respecto a las potencias europeas, el buen viejo Charles de Gaulle ya decía que la posibilidad que tienen los Estados Unidos de imprimir dólares en su máquina para financiar su déficit público, porque ese dólar tiene que ser almacenado por los demás países, es realmente un privilegio exorbitante que no tiene sentido en un orden internacional mínimamente institucionalizado, democrático y multilateralista, que es un proyecto que los BRICS han defendido desde siempre. Entonces, cuando Trump, justo después de la reunión de los BRICS en Río de Janeiro, arma todo este alboroto con ese recargo que sabemos que es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, inmoral desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales. Evidentemente muestra que Estados Unidos, Beto, tiene miedo, amigo, mucho miedo. La gran potencia mundial, y no estamos negando esta condición a los Estados Unidos. Aquí nadie niega lo obvio. Tiene mucho miedo de un cambio. Tiene mucho miedo del desafío que plantea China. Tiene miedo de que un grupo de países que conocemos como Sur Global, pero que sabemos, Beto, que es la mayoría global, pueda desvincularse de esas ataduras imperialistas y construir alternativas de desarrollo e inserción internacional, autónomas, no solo en relación con las grandes potencias globales, sino fundamentalmente, Beto, en relación con Estados Unidos. Así que el miedo es grande, Beto, muy grande. Lo ha explicado muy bien. Y los documentos aprobados en la reunión del BRICS fomentan una coordinación cada vez mayor de las economías del BRICS, del comercio de los países del BRICS, que ahora cuenta incluso con la participación de Cuba, lo cual es una novedad interesante, porque Cuba llega con la voz propia de quien tiene la autoridad de haber resistido durante tantos años, tantas décadas, un bloqueo tremendo. Y, además, los documentos enfatizaron la importancia del Banco de Desarrollo, que ahora tiene, según la estimación lanzada por la propia presidenta Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, alrededor de 30% de las composiciones monetarias de los países BRICS. Son herramientas que se están consolidando. De ahí viene la furia de Trump. Mira, en realidad, la furia de Trump proviene de una perspectiva muy simple. Trump cree que, sentado en la silla del mando de la principal superpotencia mundial, es, de hecho, por así decirlo, un monarca absolutista, como si fuera un Luis XIV en Francia. ¿No es cierto? Estados Unidos está viviendo un proceso de decadencia relativa en función de otros países que están ascendiendo en el mundo. Estamos hablando de China, estamos hablando de Indonesia, solo por mencionar dos socios asiáticos importantes en el contexto de los BRICS. Estamos hablando también de la India, a la que Estados Unidos está tratando ahora de sacar de los BRICS.
ofreciéndoles un superacuerdo comercial para alejarla de los BRICS. Lo que Trump está tratando de hacer a la fuerza con Brasil es exactamente eso, Beto. Alejar a Brasil de la órbita de los BRICS. El problema es que le está saliendo el tiro por la culata. Ya hemos visto este movimiento de aranceles elevados de Estados Unidos y lo mucho que ha contribuido a impulsar la popularidad de los líderes de países considerados rivales por Estados Unidos. Beto, esto ha ocurrido en Canadá, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en México, ha ocurrido incluso en el principal aliado de Estados Unidos en Occidente, que es el Reino Unido. Es evidente que esta estrategia de vociferar y subir los impuestos, como si fuera un pequeño dictador de Charlie Chaplin, no está funcionando. Si Estados Unidos quiere volver a ser grande, Make America Great Again, Estados Unidos tiene que asumir su papel de potencia líder en la gobernanza global, en las relaciones multilaterales. Pero ese papel que sería deseable para Estados Unidos, en favor de un orden global más participativo, más democrático, más inclusivo, es la lucha que motiva a los BRICS desde su origen allá por 2006, pensando en la reunión de cancilleres, o 2009, en las cumbres. Eso es lo que motiva a los BRICS. Estados Unidos podría ser un socio en este proceso, retrasando el propio desarrollo de China. Pero hoy Trump, con estas acciones, debilita a Estados Unidos y fortalece el liderazgo de Lula. Mira, Beto, como decíamos aquí en privado, es posible que Trump reelija a Lula, chico. Mira qué paradoja. Es todo lo que él no quería. Pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Latitud Brasil, donde conversamos con el profesor Lier Pires Ferreira, de la Universidad Federal Fluminense, quien es uno de los miembros del Núcleo de Estudios de los BRICS. Volveremos enseguida para analizar la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro y sus repercusiones en esta crisis, en esta postura enloquecida de Donald Trump. Hasta luego. Latitud Brasil está de vuelta conversando hoy con el profesor Lier Pires Ferreira, del Núcleo de Estudios de los BRICS, de la Universidad Federal Fluminense, aquí en el estado de Río de Janeiro, una de las entidades más cualificadas en estos y otros temas. Profesor, en su discurso de apertura, el presidente Lula mencionó la conferencia de Bandung y también hizo una invocación al surgimiento de los movimientos no alineados. Y una de las cuestiones que marcaron los debates paralelos, la reunión de los BRICS, fue un conjunto de iniciativas que provenían del llamado movimiento BRICS Popular, entre las que se encontraba una iniciativa de periodistas, en la que usted también estuvo presente, que proponía que los BRICS, además de tener su propio banco, tuvieran su propia plataforma de comunicación, es decir, tener una vía para difundir sus propias ideas, ya que hoy en día son tan maltratados por los medios de comunicación del gran capital, es decir, una Big Tech de los humildes o de la mayoría global. ¿Qué opina usted de iniciativas como esta? Mira, amigo mío Beto, me estás dando la oportunidad de hacer una reflexión que aún no he tenido ocasión de sistematizar en otros medios. Ayer, por ejemplo, hablé con Tupi, que es una de las grandes emisoras de radio aquí en Río de Janeiro, y también concedí una entrevista a nuestros amigos de Mundioca. ¿Conoces al equipo de allí? A Marcelo Carrillo, a Melina. Y esta cuestión de la Carta de Detroit, de la que tú, por cierto, eres uno de los redactores, no solo la has suscrito, sino que has sido uno de los redactores que plantea esa idea de una Big Tech del sur global, de la mayoría global. Es muy interesante, porque mira, los grandes medios de comunicación creen que esta reacción de Donald Trump, este recargo, esta tarifa contra Brasil,
está motivada casi exclusivamente por la presencia del hijo 3, de Eduardo Bolsonaro. Creo que ese es su número, 3. Nunca lo sé con certeza, soy malo en contabilidad, en matemáticas. Pero aún así, él está ahí, en estrecha relación con Steve Bannon, y Steve Bannon le susurra al oído a Trump. Y Trump se enfada por lo que considera una intervención del Tribunal Supremo brasileño, que restringe las libertades y la democracia en Brasil, como si él fuera, de hecho, un demócrata. Entonces, está claro que hay un porcentaje de participación de la familia Bolsonaro, del clan Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, una participación antipatriótica, Beto, porque estos tipos han demostrado ahora que nunca han estado a favor de Brasil. Están en contra de Brasil. No son patriotas, no son nacionalistas. Pero quiero decirte, Beto, y decirles a nuestros teleespectadores de Telesur que esa participación es pequeña. ¿Sabes cuáles son las verdaderas motivaciones de Donald Trump? Primero, la disputa hegemónica con China y, evidentemente, el papel disruptivo de los BRICS en el contexto de estas acciones imperialistas, del pequeño imperialismo de Donald Trump. Otra cuestión fundamental es precisamente la lucha del Tribunal Supremo brasileño, Beto, por regular las redes sociales. Esto está poniendo los pelos de punta a los propietarios de las grandes tecnológicas estadounidenses. Mira, hablar de pelos de punta es casi una broma, ¿no, chico? Pero está poniendo los pelos de punta a esta gente. El gran tema no es la relación auricular entre el hijo 3 de Steve Bannon y Steve Bannon con Trump. Lo importante aquí, más allá de la disputa hegemónica, más allá del papel disruptivo de los BRICS dentro de esta lógica imperialista, y evidentemente, buscando alternativas para la mayoría global, es precisamente la cuestión de las comunicaciones. Estas Big Techs que están produciendo mensajes mediante algoritmos, controlando y manipulando los medios de comunicación, permitiendo que el discurso del odio se extienda sin ningún tipo de consecuencias, quieren tener en Brasil, sobre todo de cara a las elecciones de 2026, la misma libertad que tuvieron en las últimas elecciones. Cuando manipularon grotescamente, Beto, la información a favor del candidato derrotado en las urnas, el expresidente Bolsonaro. Entonces, esta lógica de la Carta de Niterói, que pide la democratización de los medios de comunicación en el contexto de los BRICS, poniendo la creación de una Big Tech de la mayoría global, que sea capaz de enfrentar, desde el punto de vista tecnológico, político, valorativo y ético, la acción de estas grandes Big Techs. Es lo que está motivando. Estos tipos quieren que el Tribunal Supremo dé marcha atrás. Quieren que el Tribunal Supremo entregue a estas Big Techs una libertad total, como si en ningún ámbito de la vida hubiera regulación. Las relaciones privadas, el matrimonio, todo está regulado jurídicamente y será legítimo siempre que la Constitución sea democrática y popular, a diferencia de lo que ellos quieren. Entonces, esta es una cuestión importante. La cuestión tecnológica, la cuestión de la información, la cuestión de la comunicación, está en la raíz de esta acción. El principal elemento auricular dentro de los Estados Unidos no es el clan Bolsonaro, Beto. Son las grandes empresas tecnológicas las que quieren la libertad de hacer lo que quieran en Brasil, pero no lo harán porque Brasil es soberano. Muy bien, profesor. Ahora, hay una crisis de gran escala, porque el presidente Trump llegó incluso a escribir una carta maleducada, diciendo que hay una caza de brujas contra Bolsonaro, cuando en realidad solo hay un juicio, de acuerdo con las leyes, llevado a cabo por el Tribunal Supremo Federal, con pleno derecho de defensa, por parte de los acusados de haber organizado un golpe. Hay pruebas muy sólidas al respecto. Ahora bien, en cuanto a las represalias, o mejor dicho, las represalias fueron tomadas por Trump. Pero en cuanto a la reciprocidad que anunció el presidente Lula, que puede recurrir incluso a una ley para ello.
Podría, por ejemplo, grabar algún tipo de producción cinematográfica de Hollywood en Brasil, que domina el mercado cinematográfico brasileño. Cosas de esta naturaleza, que podrían favorecer el desarrollo de la propia industria en Brasil, no solo la cinematográfica, sino una serie de otros sectores. Por ejemplo, la industria del calzado brasileña puede verse muy perjudicada por los impuestos colocados por Trump. Pero aquí en Brasil hay millones de personas que todavía necesitan calzarse zapatos, como merecen todos los seres humanos. Es decir, aumentar el mercado interno no puede ser una de las consecuencias de este conflicto. Mira, sin duda, con una tarifa del 50% sabemos que los precios van a cambiar. Evidentemente, aquellos segmentos exportadores brasileños, ya sean segmentos autóctonos, es decir, segmentos creados y controlados por brasileños, o incluso empresas extranjeras, incluidas empresas estadounidenses, que producen en Brasil y exportan en los Estados Unidos, como ocurre, por ejemplo, en algunos campos de la industria automovilística. Esos precios se verán afectados en el mercado estadounidense, reduciendo la presencia brasileña en ese mercado, lo que puede suceder y probablemente sucederá si estas tarifas se mantienen en el absurdo nivel anunciado por el presidente Donald Trump, que ya ha dicho que quiere negociar con Lula, que quiere hablar, pero que no lo hará ahora. Por supuesto, las diplomacias ya están dialogando. Esto puede, en primer lugar, desplazar una parte de estas exportaciones brasileñas a otros mercados. ¿Qué otros mercados, Beto? Principalmente los mercados de los países BRICS. Es decir, Trump, además de reelegir a Lula, puede estar fortaleciendo la relación entre Brasil y los BRICS. Por otro lado, esto puede generar un efecto beneficioso dentro de Brasil, porque productos como el café, la carne, el combustible, el acero, la celulosa, el petróleo, entre otros que exportamos, y las naranjas, que exportamos a Estados Unidos, podrían tener nuevos mercados, incluso en los países BRICS, y podrían tener una mayor oferta dentro de Brasil. Reducir el costo de estos productos para el conjunto más amplio de la población, evidentemente, principalmente los más pobres, ayudando a mejorar, Beto, los indicadores económicos brasileños, disminuir la inflación y, en consecuencia, aumentar la popularidad del presidente Lula. El vicepresidente Geraldo Alckmin lo ha dicho muy bien. Esto es un atentado contra la democracia, es un atentado contra la economía, contra el orden económico nacional. Es una acción vil, ilegal, que está siendo condenada por toda la prensa internacional, grandes periódicos de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos, el propio The New York Times, entre otros medios de comunicación. Rusia, China y muchos otros países están condenando esta acción. Mira, sin duda, esta ha sido una de las mayores tonterías que ha hecho Donald Trump, quien, por desgracia, en perjuicio de los estadounidenses y de todo el mundo, seguramente seguirá haciendo tonterías, porque me parece que tiene vocación para ello, Beto. Hasta la gran prensa reaccionaria brasileña ha criticado a Donald Trump. Unánimemente, ¿eh? Unánimemente. Unánimemente. Profesor Lier Pires Ferreira, muchas gracias por su participación aquí en Latitud Brasil. Siempre estaremos abiertos a sus lúcidas explicaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Mi querido Beto, muchas gracias y pido a nuestro público que esté atento. Si se revierte esta subida de tarifas, y creo que así será, amigos míos, no será por petición del expresidente Bolsonaro, y mucho menos por la intervención del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Será por la lucidez de la diplomacia brasileña y por el prestigio personal del presidente Lula. Beto, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil. Muchas gracias por su atención. Hasta la semana que viene con un nuevo Latitud Brasil. Adiós.